Y nos quedamos. Eh, la siguiente, por favor. El tema es muy interesante porque es el acercamiento a un instrumento que ha venido desarrollándose desde la década de los 80 para la implementación de estudios y terapias del funcionamiento del sistema nervioso central, muy especialmente en la línea de la investigación del sueño y particularmente con los trastornos neuropsiquiátricos en general, que se ponen muy digamos, en boga con el surgimiento de esta pandemia que aún no termina y con otras motivaciones a nivel mundial que nos están generando mayor tensión y estrés y que van a afectar necesariamente el equilibrio de los pacientes que tienen algún trastorno neuropsiquiátrico y su influencia sobre el sueño. Y hablaremos de cómo influye este tipo de terapia, de este tipo de intervención para la salud mental, que se llama estimulación magnética transcranial. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que decir que la neuromodulación es un fenómeno natural que ocurre en nuestro sistema nervioso todos los días, en cada segundo, estemos despiertos o dormidos. Y el fundamento, digamos, bioquímico es esta pequeña gráfica en donde se demuestra el potencial de acción que se genera en el sistema nervioso central en cada neurona. Y para no enredarnos demasiado en estos términos neurocientíficos, les diré que básicamente existen dos etapas fundamentales. La de la despolarización, en donde se genera el estímulo nervioso excitatorio para cualquier función de la cual estemos nosotros ejecutando, ya sea dormir, ya sea comer, ya sea escribir. El simple hecho de hablar está generando potenciales de acción que generan la propagación del estímulo electroquímico hacia diferentes regiones del cerebro. Y la segunda etapa más importante, no es que sean las únicas, pero de las más importantes, es la repolarización, que es esta caída del estímulo o de la concentración de algunos iones para que el estímulo se inhiba y haya una eliminación de la función en ese momento. Esto dura milisegundos y ocurre todo el tiempo. Esto es como funciona en general nuestro cerebro para activarnos en unas funciones o inhibir otras funciones. La siguiente, por favor. Bueno, esta neuromodulación está propagada en diferentes regiones del cerebro, en zonas particulares, que después se van agrupando en zonas de interacción en diferentes regiones, con interacciones asociadas a las funciones que están ligadas en diferentes zonas del cerebro. Esto es, por ejemplo, si nosotros tenemos el recuerdo de lo que desayunamos en la mañana, se activará la región temporal, y si nos acordamos cómo sabía, se integrarán regiones asociadas a la vista, en la región occipital, y a los sentidos del gusto, del olfato, en regiones frontales y frontobasales. Y cuando se activan todas las regiones del cerebro a través de estos mecanismos de neuromodulación a distancia, pues tenemos que nuestras funciones son multiregionales y en múltiples dimensiones sensoriales. Y eso es lo que hace que el cerebro funcione de manera cotidiana. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿cómo se puede regular este mecanismo de neuromodulación? Pues veamos dos situaciones que son cotidianas en el funcionamiento cerebral. En el lado izquierdo, de color rosita, clarito, tenemos una condición en donde el cerebro tiene una historia de baja actividad cerebral. ¿Qué hace de manera natural el cerebro para tratar de activar un poco más ese cerebro, digamos, apagado? Pues bueno, hay dos formas. Una es que genera una mayor cantidad de sinapsis estimulantes a los diferentes grupos de neuronas. Y aquí tenemos que un primer mecanismo es tratar de generar un mayor estímulo a través de conexiones sinápticas de otras neuronas. Si esto no es suficiente,
entonces la misma neurona que está inhibida o aturdida empieza a tener una mayor activación a través de la apertura de canales iónicos de sodio. Y por otro lado, el cierre de canales de potasio. Y esto tiene que ver con la primera imagen que vimos. Esto va a aumentar el potencial de acción. Por lo contrario, cuando hay una historia de una hiperactivación en el sistema nervioso central, los mecanismos normales regulatorios son que haya una mayor comunicación sináptica de neuronas inhibitorias. Y así, por ejemplo, en este puntito rojo, está intentando de inhibir esta neurona que está superactivada. Si fallara, entonces se aplica el mecanismo inverso. Se abren canales de potasio y disminuyen los canales de sodio, que son excitatorios. Y esto es como el cerebro, digamos, regula de manera natural el funcionamiento de activación o de inhibición de las funciones del sistema nervioso. La siguiente, por favor. Bueno, pero cuando hay una pérdida irreversible de estos mecanismos que fallan y no pueden regular la hiperactivación del sistema nervioso o la inhibición, entonces surgen los trastornos. Y estos trastornos están relacionados mucho con estas fallas en la inhibición y en la excitación. Y así podemos agrupar de manera muy general que los trastornos que tienen este mecanismo alterado de excitación o no funciona bien, son aquellos que tienen una hipoactividad intrínseca en su patología. Y así tenemos que la depresión puede cursar con estos mecanismos de inhibición exacerbada o activación inhibida, enfermedad de Parkinson, Alzheimer y las secuelas del evento vascular cerebral. Por otro lado, aquellos trastornos neuropsiquiátricos que están asociados a una mayor actividad neurológica o neuronal, tenemos a la epilepsia, al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la esquizofrenia o el trastorno obsesivo compulsivo, insisto, entre una gama más amplia de alteraciones. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa cuando estamos sometidos a estos trastornos? ¿Qué ocurre en nuestro organismo? Pues ocurren varias cosas. Esta pérdida de la homeostasis neurofuncional va a generar, entre otros trastornos, alteraciones de sueño. Y las alteraciones de sueño no reguladas o no controladas van a derivar en una afectación en la calidad de vida, en los trastornos de conducta del paciente, en su capacidad cognitiva, la memoria les puede fallar. Podemos tener mala respuesta a los tratamientos que están llevando nuestros pacientes y una percepción inadecuada de la enfermedad, no solamente del paciente y de quienes lo cuidan, sino también de algunos terapeutas que puedan estar, digamos, confundiendo lo que está ocurriendo en cada caso. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo general propuesto? Recordemos que la única manera de saber que algo funciona es tomando pedacitos en este caso, de cerebro y analizarlo, pero pues eso no se hace en humanos. Lo que se hace son hipótesis muy cercanas a lo que ocurre realmente y el mecanismo descrito más adecuado para el funcionamiento de la terapia con estimulación magnética es que aplicamos algo que llamamos bobina a través de un aparato que se llama estimulación magnético transcraneal sobre la corteza, sobre el cráneo de los pacientes. Esto no es invasivo, es algo que está por fuera. Generamos estímulos sobre la corteza y una vez que se genera un campo magnético. Este campo magnético va a llegar a la región cortical y subcortical del cerebro y generará una activación o una inhibición dependiendo de cómo se programe el aparato. Y así tenemos que, en general, la inhibición generará o será generada a partir de pulsos magnéticos de baja frecuencia, de hasta 1 Hz o 1 pulso por segundo. Y se activará la corteza cerebral si damos pulsos magnéticos de alta frecuencia. Y aquí puede variar de qué tan alto puede aplicarse. Ha venido desarrollándose esto. Y por ejemplo, en algunos estudios
En este caso, por ejemplo, de hipometabolismo en cerebros de gatos, vemos que la hipoactividad metabólica de este modelo animal, que se ve en esta parte en color un poco amarillo verdoso, se altera a través de un marcador de glucosa cuando aplicamos estimulación magnética. Se pone, digamos, el cerebro más activo cuando tenemos aplicando estimulación magnética en el mismo cerebro, pero en el otro lado de este gatito, en donde podemos generar un cambio en su actividad cerebral. La siguiente, por favor. Y bueno, este fundamento del mecanismo de acción se puede aplicar, como ya vimos, a trastornos de activación cerebral o trastornos de inhibición cerebral, y hay muchos trastornos del movimiento, esclerosis múltiple, secuelas de EBC, el dolor, trastorno obsesivo compulsivo, tinnitus, que son zumbidos en los oídos, la epilepsia, enfermedades neurodegenerativas, demencia y, por supuesto, trastornos de sueño. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver cuándo aplicamos estos tipos de tratamientos en diferentes o en algunos de los trastornos más reconocidos o más conocidos por los terapeutas. Y unos de ellos es la depresión, la epilepsia, la esquizofrenia, la rehabilitación posinfarto y el trastorno obsesivo compulsivo. La siguiente, por favor. Bueno, para esto hay guías que están bien establecidas a través de las asociaciones mundiales que van tomando conocimiento de los diferentes protocolos de estudio que se hacen en grupos humanos, pero también en modelos animales, para normar las guías de tratamiento idóneas, con tres características. La primera, que sea un tratamiento que no genere un daño a quien se le aplica. La segunda es que genere un cambio positivo y la tercera es que las complicaciones asociadas no sean mayores a el beneficio que pueden obtener los pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, hablando de estos trastornos, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, en varias series de estudios en donde se hicieron, por ejemplo, metaanálisis de hasta 200 estudios, solo 15 de estos estudios eran originales en grupos controlados y al menos 10 pacientes por estudio habían sido sometidos al tipo de estimulación magnética para activar la corteza cerebral, porque recordemos que parte del problema de la enfermedad de Parkinson es una disminución en la activación de vías motoras, de vías que están asociadas a trastornos en la producción y en la distribución de dopamina en el cerebro. Bueno, estos estudios se realizaron con un estimulador como el que tenemos aquí, un estimulador en forma de 8, y en total se aplicaron 453 casos. La siguiente, por favor. Bueno, está un poquito chica la tabla, pero les comento que aquellos pacientes que se les aplicó estimulación magnética transcraneal tuvieron una reducción en la cantidad de movimientos anormales característicos del Parkinson, que es este temblor de reposo. Mejoraron en la escala de, se llama Unified Parkinson Disease Rating Scale, que es una escala que mide la calidad de vida, entre otras cosas, los movimientos de los pacientes. También se vio mejorada cuando se aplicó estimulación magnética y dividí en verde para los datos de un grupo y dividí en rojo para aquellos que tuvieron incremento, por ejemplo, en el deterioro, porque hay resultados positivos y hay resultados negativos. Y aquí los pacientes tuvieron una reacción de un aumento en el deterioro para la escritura, otros mejoraron también el UPDRS, pero no tuvieron cambios significativos, por ejemplo, en la manera de hablar o escribir. La siguiente, por favor. Bueno, estos tipos de estimulación se van desarrollando conforme los científicos en el mundo van ubicando en dónde estimular y cómo estimular. Y así tenemos que para el Parkinson hay un protocolo diseñado por Pascual Leone desde 1994,
en donde se mejora la reacción motora del paciente. Y así hay otros como ELAINE, en donde en el 2009 va a haber una mejoría en los movimientos del paciente aplicando estímulos en el área motora primaria, por ejemplo. O Gruner en 2010, una mejora de la ejecución motora estimulando en el hemisferio afectado. La siguiente, por favor. ¿Qué ocurre en la epilepsia? Bueno, la siguiente, por favor. La epilepsia es el caso opuesto. Hay un fenómeno de hiperexcitabilidad de las neuronas corticales y lo que ocurre es que ante esta alteración en la regulación, inhibición, excitación, predomina la excitación y entonces puede haber cambios en la polarización, como lo vimos al principio, de las neuronas, que se pueda expresar en registros electroencefalográficos como estos, en donde haya descargas de tipo irritativo o epiléptico y el paciente pueda desarrollar crisis, ¿no? Este es un círculo que ocurre una y otra vez en pacientes con epilepsia, en donde, digamos, en reposo pueda estar normal, pero después viene el desequilibrio, empieza la activación y vienen las crisis convulsivas. Y así se la pasa al paciente. Sin embargo, la siguiente, por favor. Al aplicar estimulación magnética transcraneal, se vio, por ejemplo, en este estudio de PAL desde 2005, que cuando se incrementaba el número de pulsos magnéticos de baja frecuencia, esto es de 1 Hz, el potencial de acción motor disminuía progresivamente conforme aumentaban el número de pulsos. Y esto generó la idea de que existe el fundamento neurofisiológico para poder inhibir la actividad cortical a través de pulsos de baja frecuencia. Y esto empezó a dar pie, la siguiente por favor, a hacer protocolos de estimulación sobre la región irritativa en pacientes epilépticos. Y generó después que se ha demostrado que estos estímulos en la corteza y en el hipocampo, en por ejemplo modelos animales de ratas, aplicando estos estímulos magnéticos de baja frecuencia, van a disminuir las descargas interictales, esto es, las descargas que ocurren cuando no hay crisis, pero también disminuye la intensidad de las crisis. Y este es un fenómeno que describió Alvesi en 2004 y Schiller después en 2007. La siguiente, por favor. Bueno, este estudio también de Akamatsu en 2001 nos habla también en modelo animal cómo se generó, por ejemplo, un modelo de epilepsia en donde se daba un estímulo con una sustancia que generaba crisis y entonces midieron cuánto tiempo le dura la crisis y en cuánto tiempo se le quita si yo le doy una sustancia al cerebro de una ratita y generamos la crisis. Aquí se aplicó esta sustancia y en poco tiempo, a los 60 segundos, vino la crisis y hasta los 120 y después recurrió hasta los 180 minutos. Pero cuando se intervino y se dio estimulación magnética, una vez que se había dado esta sustancia que provocaba crisis en estas ratitas, vean lo que pasó. Se dio estimulación magnética y hubo una inhibición del tiempo de presentación de las crisis, de la intensidad de las crisis y la cantidad de las crisis. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. También ya en sujetos, en pacientes con epilepsia, se observó el mismo fenómeno. Esto lo hizo Menkes en 2000 y se vio que al dar estimulación magnética, el número de crisis disminuía a partir de la intervención con estimulación magnética. La siguiente, por favor. Vemos el mismo fenómeno de inhibición, incluso durante una crisis, en donde al dar estímulos magnéticos con estas flechitas, la crisis va disminuyendo hasta desaparecer. La siguiente, por favor. ¿Cómo puede neuromodularse el sueño y la vigilia? Como ya lo observamos al principio, también está sometido este mecanismo de integración de sueño y de vigilia por fenómenos de inhibición y excitación. La siguiente, por favor. Bueno, de manera natural, el cerebro va a generar la regulación del sueño y la vigilia también con mecanismos de excitación e inhibición. Y así tenemos que la vigilia
se va a activar o se va a excitar a través de la activación inicial de las orexinas o hipocretinas que están en el hipotálamo lateral y que van a ir a estimular a sustancias que tiene el cerebro, que son aminas monoaminérgicas, que van a producir activación en la corteza cerebral y en sustratos subcorticales. Y que al mismo tiempo esto va a inhibir a núcleos que van a estar promoviendo el sueño. Pero ¿qué pasa cuando nos toca dormir? Se activan los núcleos, el núcleo supraóptico ventrolateral, y va a generar una inhibición del grupo de neuronas que activaba o generaba la vigilia, y por otro lado también va a inhibir aquellas aminas monoaminérgicas que fomentan la vigilia. ¿Para qué? Para dar paso a el sueño. La siguiente, por favor. Bueno, ¿podemos inducir sueño con estimulación magnética? Es una pregunta muy interesante. Aquí vemos que cuando damos pulsos de baja frecuencia, tenemos un estímulo de las neuronas GABAérgicas que son por default y las más indicadas o las que naturalmente están para la inhibición. Y cuando damos estímulos de alta frecuencia, estamos inhibiendo o bloqueando a estas neuronas. ¿Qué pasa cuando tenemos descargas en la corteza cerebral? Bueno, tenemos que hay una inhibición justamente mayor sobre aquellas neuronas que estimulamos para inhibir la actividad cerebral. ¿Puede replicarse esto en algunos modelos de sueño o de, en este caso, de dificultad para integrar el sueño? Veamos la siguiente, por favor. Sí, se puede inducir sueño, en este caso sueño de ondas lentas, a través de realizar pulsos magnéticos en algunos sujetos en los cuales se les da pulsos de baja frecuencia para que se sincronice la actividad cerebral y podamos activar este sueño de ondas lentas en algunos sujetos insomnes. La siguiente, por favor. Esto se replica generando sueño de ondas lentas en otros casos en donde los pacientes fueron sometidos a estimulación magnética de baja frecuencia, especialmente cuando estos pacientes tenían problemas de inducción de sueño profundo. La siguiente, por favor. Bueno, algunas implicaciones y consideraciones generales. La estimulación magnética transcranial en trastornos neuropsiquiátricos pueden tener implicaciones éticas. Hay que seleccionar al paciente adecuado, hay que hacer una evaluación previa para poder someter al paciente a este tipo de estimulación. Por ejemplo, hay que hacerle un electroencefalograma para saber que no haya un descontrol de su actividad cerebral que nos pueda indicar o suspender el tratamiento. Problemas de control de variables, qué tanto está tomando los medicamentos, si está teniendo o siguiendo las indicaciones adecuadas o no lo está haciendo. Eso también hay que considerarlo para que sean candidatos los pacientes. Tenemos que el nivel de evidencia de estos estudios todavía está restringido digamos, una evidencia un poco baja. Hay que esperar a que se sigan desarrollando algunos estudios para poder aplicar la evidencia de nivel 1, que es la que nos da la luz verde de aplicar un tratamiento con la certeza de que va a tener un efecto positivo. Y hay que vigilar las implicaciones de posibles complicaciones cuando aplicamos este tipo de tratamiento. La siguiente, por favor. Pues quiero agradecer la invitación y estamos listos para poderlos apoyar en cualquier tipo de alteración relacionada con esto. Y hoy, que es el Día Mundial del Sueño, sugerirles también a todos que tengamos un mundo feliz. ¿Cómo? Tratando nuestro trastorno mental y durmiendo bien. Muchas gracias.